Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Hoy es martes 22 de mayo del 2018. Hemos amanecido con un fuerte temblor en San Salvador y varios departamentos del país. 5.0 grados, ese ha sido el temblor de esta mañana. Justo 5 para las 6 de la mañana tembló en todo El Salvador prácticamente. Hoy vamos a hacer un balance sobre los reagrupamientos políticos que se dan en El Salvador y sobre todo en la Asamblea Legislativa. Me acompaña un buen amigo, el abogado Aldo Álvarez, analista político, catedrático, también ex candidato a diputado por el Cambio Democrático. Centro Democrático, Cambio Democrático, CD, está conmigo para hacer valoraciones sobre este tema. Aldo, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Julio, un placer estar aquí en tu programa. Gracias. Bueno, vamos a tener espacio para poder hablar sobre esos reagrupamientos que hay en la Asamblea Legislativa. Ayer fue un día importante, se fueron conformando las comisiones dentro de la Asamblea Legislativa, ya surgieron quienes van a presidir prácticamente todas las comisiones en la Asamblea Legislativa, pero vamos a hablar sobre el rumbo que a nivel legislativo el país va a tener en los próximos 3 años. Quédese con nosotros, esa es la propuesta para este día. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán, gracias por preferir quedarse con nosotros. Si usted quiere ver esta entrevista y todas las entrevistas que aquí estamos realizando en Encuentro con Julio Villagrán, puede ir al canal de YouTube y encontrar todas estas entrevistas. Gracias por siempre compartir nuestras entrevistas, gracias por estar pendiente de ellas y ahí vamos a estar siempre pendientes de que usted tenga las entrevistas a tiempo. Me acompaña en el estudio hoy el abogado Aldo Álvarez, es analista, es catedrático de varias universidades del país y por eso lo hemos invitado para que nos dé su palabra sobre algunos temas importantes, sobre todo los reagrupamientos políticos que vive El Salvador. Aldo, yo quería comenzar preguntándote, tú eres catedrático en las universidades y das Derecho Internacional y conoces mucho cómo se mueve la política internacional. Han habido 2 escenarios muy complicados en estos días en América Latina. Uno es el de Nicaragua, que se ha levantado un movimiento que a mí me parece curioso, después de tanto tiempo de estar en silencio, Nicaragua con algunas cifras estadísticas importantes, un crecimiento económico muy sostenible, una violencia casi mínima, un país que avanza bastante, pero de repente le aparecen problemas sociales. Y también el otro tema que quiero que nos ayudes un poco a dilucidar es el tema de Venezuela. Elecciones presidenciales en Venezuela, también sin mucho alboroto, Aldo, a pesar de que Donald Trump y su gente dicen, bueno, vamos a tomar medidas con Venezuela, pero Venezuela no vivió elecciones tan complicadas. Quiero comenzar con Nicaragua. ¿Cómo te parece tú el escenario de Nicaragua, Aldo? Pues la verdad es como tú dices, ¿verdad? Ha sorprendido a propios y extraños lo que ha pasado, cómo comenzó realmente, o más bien por dónde prendió mecha esta hoguera que estaba, creo yo, preparada para que encendiera y solo necesitaba un chispazo, ¿verdad? ¿La estaban preparando? Para mí no la estaban preparando. Para mí estaba servido a partir de muchas cosas que han estado sucediendo en Nicaragua en los últimos años. Llama la atención también, fíjate que ha surgido un movimiento a donde tú no ves líderes así carismáticos, visibles, como por ejemplo un líder así bien destacado, sino que lo que ves son un montón de liderazgos, y ves movimientos que se convocan, algunos se autoconvocan, pero no ves eso como que esté una mano que mece la cuna detrás de esto, ¿no? Como que es algo muy espontáneo. Y ha surgido por vía del movimiento estudiantil fundamentalmente, aunque no el único. Lo que sucede es que es cierto, como tú dices, en los últimos años ha habido un crecimiento económico, ha habido, digamos, muchas inversiones. Nicaragua está creciendo a un ritmo cercano al 5%, o sea, envidiable. Solo Panamá creo que le supera en crecimiento económico a Nicaragua. Pero el punto es que a pesar que podemos citar muchas de las bondades, entre comillas, de Nicaragua, entre ellos
bajo nivel de violencia social en términos de homicidio y otros delitos, pero también hay una gran dosis de autoritarismo. El segundo gobierno de Daniel Ortega ha habido una desinstitucionalización del país. ¿A qué me refiero con esto? Que el régimen de Ortega ha cooptado las instituciones. O sea, se ha perdido la independencia institucional, entonces eso ha radicado, ha dado por resultado que hay una baja institucionalidad democrática. Allá no es partidocracia, allá es orteguismo. Y el Frente Sandinista, otrora fuerza beligerante, luego partido político, se ha convertido en el instrumento del orteguismo. A tal punto que muchos de los dirigentes históricos del Frente Sandinista han dejado... No están ahí, es cierto, no están ahí. No están ahí, se han ido o han formado otros movimientos, y lo que señalan, los que han estado adentro y ahora no, es que eso se ha convertido en un cascarón vacío. A lo que le ha quedado, que lo único que le ha quedado de resabio es el nombre nada más, al servicio de un proyecto personalista que es el de Daniel Ortega. Tenés una bancada mayoritaria del sandinismo en el Parlamento nicaragüense, totalmente genuflexo y totalmente comprado, le diría, y ni siquiera cooptado. Yo le diría comprado por el orteguismo porque ha tenido manos llenas. Ha tenido manos llenas porque en los años de la bonanza del petróleo, tú sabes, cuando se establecen aquellas relaciones, ¿verdad?, entre Nicaragua, por ejemplo, y el antiguo régimen de Chávez, se crea Albaniza. Y Albaniza le ha redituado al orteguismo cantidades históricamente grandes de dinero que le han servido precisamente para comprar voluntades. Ahora tal vez ya no esté tan bien Albaniza como antes por los precios que se deprimieron, pero en su momento fue una fuente muy grande de ingresos. Pero mira, Aldo, esto se da en un escenario, veo yo, tanto Nicaragua como Venezuela, que vamos a hablar de Venezuela, pero se da en escenarios democráticos, porque hay elecciones donde la gente participa, donde la gente toma decisiones, Aldo. Sí, pero es que el punto hay que ver, aquí el tema sobre la mesa es democracia real versus democracia formal. ¿Hasta qué punto realmente podemos hablar de elecciones totalmente libres, totalmente justas con la mesa sin que se balancee hacia ningún lado? Cuando, por ejemplo, se señala que tienes cooptada institucionalidad, cuando se tiene cooptada un tribunal electoral o un consejo electoral en un país, cuando los procedimientos electorales no son totalmente transparentes o hay muchos vicios o mucho señalamiento, falta de confianza, cuando la institucionalidad judicial de un país se percibe como también al servicio de un régimen, cuando no hay una percepción de una separación real de poderes, sino solo formal. Y digo formal porque ahí están las instituciones, hay un tribunal de justicia, hay una corte de cuentas o tribunal de cuentas, hay tribunales electorales, pero ¿hasta qué punto hay independencia real del régimen? Aquí, por ejemplo, se ha hablado mucho de la famosa partidocracia que ha cooptado históricamente las instituciones. A lo mejor el caso de Nicaragua y Venezuela no sea partidocracia, sino sea que los regímenes tienden para tratar de retener el poder. Ahora, sin tomar partido en términos de decir que el proyecto venezolano a mí me parece bueno o me parece malo, sin tomar partido en eso, pero me parece, desde el punto de vista de la democracia, te lo digo como un demócrata convencido, me parece que esta carencia de institucionalidad democrática ha sido perniciosa para Venezuela y para Nicaragua. Imagínate, el autoritarismo de Ortega llegó hasta tal punto que puso a su mujer de vicepresidenta. O sea, él necesitaba a alguien de su extrema confianza para que pudiera cogobernar con él. Es un hombre ya bastante mayor, también hay que recordarlo, ¿verdad? Y la única, quizás, en este mundo en quien él podía confiar es en su mujer, y la impuso no solo dentro de las filas del sandinismo como candidata, sino que la hizo vicepresidenta y ganó las elecciones, ¿verdad?, junto a él. Entonces, ¿cuál es el punto en términos teóricos, lo que más me preocupa de Nicaragua? ¿Cuál es el proyecto político de Ortega? Poder por poder. Porque si tú ves en términos económicos, cuando ya analizas la economía nicaragüense y el modelo económico de Nicaragua, es un capitalismo salvaje. Claro, eso que te quería decir, porque
porque de socialismo no tiene nada. Nada. ¿Verdad? Inclusive los grandes empresarios en Nicaragua, te lo digo porque estuve yendo a Nicaragua con el tema de combustibles y los mismos empresarios me decían a mí que tenían y habían logrado, las empresas petroleras, las empresas hoteleras, habían logrado grandes acuerdos con Daniel Ortega. Lo único que siempre han criticado que siempre ha pedido su cuota, digamos, ¿verdad? Su comisión en esto. Es la crítica que le hacen muchos empresarios en Nicaragua. Pero de eso a decir se instaló un sistema comunista, socialista, esto no ha pasado. No, en lo más mínimo. Y Ortega tenía bien claro, en los últimos años ha montado un esquema claro de negocios a donde él principalmente se ha beneficiado y su familia muchísimo. Como tú dices, ¿no? Él llegó a un acuerdo con los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? A donde un acuerdo por el cual él les dijo, bueno, miren, aquí ustedes pueden hacer negocios, yo les voy a dar todos los incentivos que se pueda, incluso creo que hay incentivos fiscales bastante importantes, ¿verdad? Lo único que les voy a pedir es, hagan dinero, pero no se metan en política, o sea, no se metan en cuestiones relativas al gobierno. Y yo los dejo hacer, dejar pasar. ¿Verdad? Más liberalismo que eso ya no se puede. ¿Verdad? Ustedes hagan lo que quieran, hagan dinero, pero no se metan con la cuestión política. Y por supuesto, agrado quiere agrado y la cuota, como tú dices, ¿verdad? El diezmo, ¿verdad? Supongamos que fue el diezmo y no más. Entonces, ese esquema, fíjate si no, hay un doble rasero de parte de muchos grandes empresarios salvadoreños que se rasgan las vestiduras con Venezuela. Pero si tú analizas y ves las noticias, poco hablan de Nicaragua. ¿Por qué? Porque tienen grandes inversiones en Nicaragua. Estos que se rasgan las vestiduras aquí, de los financistas, por ejemplo, de Arena, tienen grandes inversiones en Nicaragua y no dicen mucho del tema de Nicaragua. Si tú te fijas, la han agarrado contra Venezuela, pero ¿y qué pasa en Nicaragua? Y no hay... ¿Qué pasa con el sistema democrático nicaragüense? Ese no merece crítica, o lo que está pasando no merece crítica. ¿Están cercanos a Ortega? Están cercanos a Ortega, exactamente. Y porque, mira, el capital no tiene corazón, el capital no tiene sentimiento, ¿verdad? El capital lo que quiere es maximizar sus ganancias, y si lo puede hacer en un lugar como Nicaragua, pues bienvenido. Y si un régimen como el de Ortega se lo garantiza, pues bienvenido también, ¿verdad? Bueno, se religió también Maduro. Vamos a hablar del presidente Nicolás Maduro Moros. Se religió en Venezuela, ganó con el 64% de la votación, nada más el 46% de los venezolanos participaron en las elecciones, pero ganó con más de 5 millones de personas que votaron por el presidente reelecto Nicolás Maduro. Eso vamos a platicar con mi invitado Aldo Álvarez, un máster en Derecho Internacional también que me acompaña en esta mañana, y quiero aprovechar este espacio para poder platicar con él sobre estos temas internacionales. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, platicando esta mañana de martes con Aldo Álvarez, abogado, un máster en Derecho Internacional, catedrático de varias universidades del país, platicando sobre temas ahorita internacionales, pero vamos a platicar sobre los reagrupamientos legislativos en El Salvador. Me está preguntando, Aldo, cuando dices tú que capital salvadoreño está en Nicaragua, la gente pregunta si se logran identificar estos grupos de salvadoreños que tienen inversiones en Nicaragua y que, como tú has dicho hoy, están callados, no quieren decir mucho sobre Nicaragua. Bueno, mira, tal vez no es muy complicado determinar estos grupos. Para decirte que si tú vas a Managua, uno de los centros comerciales más grandes es Metrocentro. Y si tú te sentís como en casa cuando vas a comprar almacenes Simán. ¿Te sentís como en casa? Sí. Entonces tú vas a comprar almacenes Simán, por ejemplo, allá en Managua. Y yo creo que no es necesario... ¿Cómo los Simán? Muchos empresarios. Hay grupos empresariales que tienen inversiones. Entiendo también en el área de vehículos también. En el área de vehículos, bastante. ¿Verdad? Hotelera, la parte hotelera, parte de centros comerciales, almacenes, fábricas, bastantes. O sea, y son grupos, son conglomerados que tienen grandes inversiones en el país, en este país, pero también tienen grandes inversiones en Nicaragua. Y no solo en Nicaragua, lo tienen en otros lugares. Sí. Están transnacionalizados. Yo por eso, a mí me llama siempre poderosamente la atención cómo muchos de estos
de estos capitales se dan golpes de pecho y se llaman nacionalistas. Y se dicen a sí mismos nacionalistas, pero no tienen muchos de ellos no tienen ni el 20% de sus inversiones en El Salvador. Todo lo tienen regionalizado. Y te digo regionalizado, toda Centroamérica, el Caribe, incluso Sudamérica. Y entonces uno dice, bueno... Se habla también que Cuba tiene inversiones, Aldo. Algunos de ellos probable que sí. Bueno, hay líneas aéreas que tienen vuelos charter a Cuba, ¿verdad? Y me imagino que debe ser algún buen negocio, porque si no, no estuviera habilitadas las líneas aéreas. Y todos sabemos aquí a quién pertenecen, o por lo menos quién tiene inversiones fuertes en la principal línea aérea de El Salvador. Entonces, hay mucha hipocresía en eso, ¿no? Y volviendo al tema de Nicaragua. Pero yo quisiera que uno no puede ser demócrata en un lado y no serlo en otro. O sea, si tú vas a criticar los regímenes autoritarios, tenés que hacerlo a plana pareja, ¿verdad? Y si el régimen de Nicaragua no es democrático, tendrían que salir y decirlo con toda su frase. Pero bueno. En Nicaragua entonces se identifica claramente que es un orteguismo. Es un orteguismo. Es el líder Ortega que inclusive... Es un proyecto personalista y hasta familiar, le llamaría yo. Que no tiene mucha confianza en los demás, sino solo en su esposa. Solo en su mujer, y la hizo vicepresidenta, como te digo, y un círculo muy cerrado, muy íntimo, muy pequeño, que está alrededor del orteguismo, que es quizás aquel que le ha servido a él para poder de alguna manera cooptar instituciones, conformar un parlamento muy favorable a él. Es un proyecto personalista. Pero me quedo con la inquietud, ¿cómo los pueblos votan de esa manera? Votan a favor de Ortega, porque hay que decirlo. Sí, aunque en la reelección de Ortega, y quizás esto lo comparten bastante con Venezuela. Mira, hay una fórmula bastante interesante que le funciona, y es el de alguna manera establecer círculos de apoyos. Por ejemplo, en Nicaragua están los círculos sandinistas, la juventud sandinista, etcétera. En Venezuela pasa bastante parecido, a partir de redes que se crean de asistencialismo. Estas redes de asistencialismo son redes que se instalan muchas veces en lugares pues populares, populosos, con gente con bastantes necesidades, y de alguna manera este asistencialismo compra voluntades, ¿no? Me refiero a tarjetas alimenticias, me refiero a distribución de granos, me refiero a tarjetas solidarias, me refiero a distribución X, Y o Z productos básicos, y mantenerlo mientras el presupuesto lo permita, mantener estas redes asistencialistas, porque ellos saben que eso es lo que les permite convocar votos duros de zonas a donde ganan siempre, y un fenómeno que colabora a que estos votos duros logren, aunque sea con baja representatividad, ganar, es que la gente, hay un gran abstencionismo, una baja concurrencia a las elecciones, porque la gente no cree. El problema es que la gente, cuando deja de creer en el sistema, mucha gente lo que hace es simplemente no va, y eso lo vimos ahora el 4 de marzo. La gente no va. Entonces dice, no, ¿yo para qué voy a ir? Ese es pantomima, teatro de elecciones, yo no voy a hacerles el juego, entonces mejor ni me aparezco. Entonces en Nicaragua y Venezuela este gran ausentismo hace que, al caer el voto, digamos que pudiera hacer la diferencia, este voto que de alguna manera está comprado, aunque no sea mucho, pero es el asistencialismo el que permite esto. Entonces esa fórmula, sumada a la institucionalidad cooptada, a donde se pueden garantizar ciertos procedimientos más favorables al oficialismo versus la oposición, esta es una fórmula que mantiene en el poder, pero no significa que sea una fórmula que pueda garantizar gobernabilidad democrática. Gana Nicolás Maduro, Aldo, y no se vio la disputa presidencial convulsionada como se vio en otros años. No se vio las intervenciones de la OEA, de los Estados Unidos, de Washington poniendo un pie en Venezuela. No se vieron protestas en las calles, no se vieron protestas por el Tribunal Electoral de Venezuela. No se vio esto, Aldo. Unas elecciones que inclusive no parecían presidenciales. ¿Por qué, Aldo? Bueno, lo que sucede es que hay una combinación de factores.
la victoria del presidente Maduro me recuerda aquella novela del Gabo, ¿verdad? Crónica de un gane anunciado, ¿verdad? O sea, todo el mundo daba por hecho que eso iba a suceder, primero porque la oposición decidió no participar como bloque en las elecciones, que a mi modo de ver todavía estoy evaluando si eso habrá sido un error o no habrá sido Dejar un el error. espacio. Dejar el espacio, porque es el espacio de la legitimación, le llamo yo. Así como creo que no aprendieron de su error cuando no participaron en las legislativas del 2006, si mal no recuerdo, y el oficialismo ganó casi el 90% de los escaños parlamentarios y pasaron todas las leyes que quisieron, pero ya el año 2015 sí se animaron a participar y ganaron mayoría en el Parlamento. Entonces, no sé si no habrán aprendido las lecciones o esto habrá sido la mejor estrategia que pudieron haber diseñado. Pero bueno, igual, la oposición decide no participar en las elecciones porque según ellos no estaba garantizada la transparencia, no creen en un tribunal electoral venezolano que el que consideran genuflexo al oficialismo. Y además de eso, porque se dio en un contexto de unas pláticas, entre comillas, digamos, diálogos para resolver la crisis en Venezuela que no llegaron a ningún punto, o llegaron a un punto muerto. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Para mí el punto es que la oposición tiene un serio vicio de origen, está muy fragmentada. O sea, ese bloque anterior, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, que ya no se llama MUD, se llama Frente Amplio o Frente de algo. Lo que pasa es que ahí es una amalgama de cosas, ahí hay un montón es una mezcla de cosas que no se le encuentra realmente, ya no se puede identificar cuál es la corriente ideológica de eso. Yo le llamaría un bloque opositor heterogéneo, pero esa fragmentación ha hecho de que incluso ellos mismos no tengan posiciones firmes con respecto a muchos temas. Cuando se convoca el diálogo, algunos decían que sí, otros decían que no. Y los que fueron al diálogo fueron señalados por los que no, de que iban a hacerle el juego al gobierno, al régimen. Unos decían que había que participar, otros que no, en las elecciones. Y el que se salió de ese bloque, que fue Henry Falcón, ex chavista, por cierto, que decidió ir a las elecciones, fue criticado por la oposición, pero ahora está precisamente señalando, ahora que perdió, está señalando que las elecciones no fueron limpias, que no hubo transparencia, que se acarrió gente y pide que se repitan las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que parte de la oposición le va a decir, y entonces, ¿por qué te estás lamentando? Nosotros te lo dijimos, que no te metieras a eso porque no habían garantías de elecciones libres. Ahora, ¿por qué OEA, Estados Unidos, como tú mencionas? Lo que sucede es que estas elecciones no han tenido reconocimiento internacional. O sea, la OEA no iba a mandar observadores, no mandó observadores, ni iba a mandar observadores de elecciones que a priori desconocían. Estaban descalificadas. O sea, no tenía sentido mandar observación ni monitoreo de elecciones que a priori estaban descalificadas. La Unión Europea como bloque, Estados Unidos, entiendo yo, y varios países latinoamericanos, hay que decirlo con todas sus frases, de derecha, o sea, gobierno de derecha, han desconocido también de antemano las elecciones y han dicho que van a desconocer este gane y este triunfo que consideran ilegítimo. Mira, Aldo, yo quiero aprovechar que estás conmigo aquí y siendo un académico tú, que nos dejes un minuto didáctico. Aldo, se ha choteado mucho, disculpen la palabra, pero se ha choteado mucho la palabra dictadura y se dice fácilmente Nicaragua, Venezuela. Aquí algunos inclusive ya se comienzan a hablar de dictadura del FMLN. ¿Qué es una dictadura, Aldo? ¿Qué es una dictadura? Y la siguiente pregunta es, en el escenario, repito, donde se celebran elecciones en los países. Pero ¿cómo podemos entender la dictadura en América Latina en este momento? Mira, la dictadura en términos puramente teórico-políticos, es un régimen autocrático. O sea, una dictadura es una autocracia, por definición, ¿no? Y la autocracia es a donde el poder está concentrado en uno. Y ese uno dicta,
así como te dictaba tu profesor cuando estabas en la clase de la primaria, dicta lo que hay que hacer y los otros toman nota y lo ejecutan. En una autocracia no hay espacios democráticos, las decisiones no se toman en términos colectivos, ni en forma directa ni indirecta, ¿verdad? Ahora, el hecho de que haya una autocracia real no significa que formalmente no pueda haber una democracia. Pues el papel aguanta con todo. Acordémonos de nuestra historia. En El Salvador, las dictaduras militares de los años, de la segunda mitad por lo menos del siglo XX para el final, hasta finales de los 80, las dictaduras militares en El Salvador eran dictaduras, eran autocracias, pero formalmente lo que había era democracia, había una constitución, siempre hubo constitución, siempre había elecciones, había asamblea legislativa, había Corte Suprema de Justicia. Estaban las instituciones, pero realmente eran independientes. ¿O acaso el que mandaba era el presidente de la República? Y aquí lo que se decía, y muchos que me cuentan la historia ya que están muy mayores, me dicen, no, es que el presidente agarraba el teléfono, le llamaba al presidente de la Corte Suprema y le decía, mire, tal sentencia tiene que salir así de esta manera. Y el otro lo que le respondía es, sí, señor presidente. O le llamaba el teléfono y le llamaba al presidente de la Asamblea, mire, esta ley tiene que aprobarse así. Y los otros le decían, ¿cómo no? Así se va a aprobar. Entonces, el hecho que hayan elecciones, el hecho que hayan instituciones formales, el hecho que haya, declarada una democracia, no significa que un régimen sea democrático. Cierro este tema. ¿Dictadura en Nicaragua y en Venezuela, Aldo? Me parece que hay mucha autocracia en ambos regímenes y el marcador que yo utilizo es la institucionalidad democrática. Hay poca institucionalidad al servicio de un régimen que no siempre está dispuesto a permitir que las instituciones funcionen democráticamente sino que bajo los lineamientos de un régimen. Cuando la decisión sobre la actuación se desplaza del cumplimiento de la ley, que en teoría es la voluntad de la mayoría, hacia la necesidad o los deseos de un régimen, y eso se haga pasar por ley, incluso que se convierta en ley, cuando un régimen le dice a un parlamento cómo tiene que legislar, porque para después decir, no, es que eso está en la ley. Sí. Entonces creo yo que podemos hablar de una autocracia peligrosa que pudiera derivar en una dictadura y pudiera desconocer principios fundamentales de la democracia. Perfecto. Vamos a aprovechar otro espacio con Aldo Álvarez para hablar de política internacional, pero hoy quiero que nos vayamos a El Salvador. Hay reagrupamientos políticos también en El Salvador. Derechizada la Asamblea Legislativa. Decía Ramón Villalta ayer, el director ejecutivo del ISD, que también el Tribunal Supremo Electoral está derechizado. La Asamblea Legislativa derechizada, eso le voy a preguntar a nuestro invitado Aldo Álvarez cuando regresemos. Continuamos en el encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de martes me acompaña en el estudio Aldo Álvarez, catedrático, abogado de la República, ex candidato a diputado por el CD. Derechizada la Asamblea Legislativa, Aldo, ¿qué es lo que pasó con el país? Algunos dicen vamos para atrás, Arena tiene la dominancia de la Asamblea, la derecha domina el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso de que aquí no hay que llamarse engaño. Esta configuración de la Asamblea actual no es casual. Acordémonos que Arena viene siendo 2 periodos ya oposición. Oposición en términos generales, oposición parlamentaria y oposición también ejecutiva, ¿verdad? O sea, en relación al gobierno. Y esto le ha permitido a Arena aprender varias lecciones, pero la principal de ellas es que están aplicando un guión que les dio muy buen resultado a finales de los 80. Este guión se lo aplicaron a la que en aquel momento era la principal fuerza política, que era el Partido Demócrata Cristiano. Si tú te recordás, Arena, que tiene a su favor todos los medios, los grandes medios de comunicación, el poder mediático, los grandes medios, prensa escrita,
tiene afinidades los medios también, grandes medios televisivos, radiales, etcétera. Entonces, esa maquinaria la ponen al servicio de un interés, ¿no? Y en aquel momento no fue la excepción, ¿no? En los años previos al año 88, que fueron las legislativas, comenzó una estrategia de desgaste, básicamente con dos ideas fuerza. El gobierno de Duarte es corrupto e ineficiente. Corruptos e ineptos, corruptos e ineptos. Ineptos y corruptos, lo cual era bastante cierto, porque desgraciadamente Duarte se hizo acompañar de gente muy corrupta, desgraciadamente. Pero corruptos e ineficientes, y era marcado todos los días en los periódicos. Tuve que revisar los periódicos de aquella época y los grandes medios. ¿Qué pasó en el 88? La democracia cristiana se desploma. Arena gana mayoría en la Asamblea Legislativa de aquella época. Se acabó la aplanadora verde. ¿Y qué hicieron? Una vez que ganaron, le faltaba un año para la presidencial. ¿Verdad? Ese año le bloquearon todo lo que pudieron bloquearle de la Asamblea de Duarte para hacerlo parecer todavía más ineficiente y más corrupto. Y los grandes medios siguieron resaltando ineficiente y corrupto, y el 89 solo fueron a traer la presidencial. El mismo guión lo están aplicando otra vez, esta vez, solo que ahora se lo están aplicando al FMLN. Si tú te fijas, ha habido un guión marcado durante los últimos años con relación a ineficiencia y corrupción en diferentes áreas. Ineficiencia en seguridad, en la parte económica, en la parte de la administración pública, etcétera, servicios, y corrupción. Ha habido como que si no tuvieran ellos un pasado, o como que hubieran sido los grandes adalides, ¿verdad?, de la transparencia. Pero bueno, ese es el guión que han marcado. Pero mira, Aldo, me parece ese escenario, pero hoy Arena tiene que hacer varios apuntes. Por ejemplo, al FMLN, como tú dices, si lo logra entender así, se lo acabaron en las elecciones pasadas en esa misma línea. Pero hoy tienen también otro enemigo, que es Nayib Bukele. Y están afilando la puntería, y lo que dices tú de los medios de comunicación, se ve claramente que enfilan sus baterías contra este otro personaje. Sí, porque digamos que este es el factor X, ¿verdad? El factor Nayib, que no existía antes. No solamente el Frente, que también el Frente ya lo tienen ahora, dominado, digamos, sino que van ahora con otro escenario. A Arena le conviene, en sus cálculos, a Arena le conviene ir solo contra el FMLN en las presidenciales. Y el escenario perfecto para ellos, si a ellos les preguntaran, quisiera pedir un deseo, ¿verdad? Yo creo que el deseo no fuera ganar automáticamente, sino ir contra el FMLN solo. Porque ellos en sus cuentas creen que si agarran solo al FMLN, le ganan en la presidencial, lo cual es bastante probable. No digo que así va a ser, pero hay altas probabilidades. Pero se intersecta en medio de todo esto el factor Nayib, como tú dices, ¿verdad? Entonces, para mí, la estrategia de Arena es, de alguna manera, ver la manera de cómo descalificarlo para que se presente como postulante a las elecciones. Porque hay una campaña casi permanente no de días, sino de meses. Sí, no, de meses. A pesar que uno de los principales plumíferos de la derecha, Paolo Lugers, en una columna que leí ayer, pide de que le inscriban el partido y que lo dejen participar y que le ganen en las elecciones, como debe ser. Solo que pide que toda la derecha le eche casi que la vaca. Ahora, independientemente de eso, creo que lo que se puede terminar imponiendo en Arena es la estrategia de inhabilitarlo. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, porque creo que una de ellas, que fue Combo, fue cerrarle vías partidarias, por ejemplo, de participación, estableciendo alianzas de derecha, como por ejemplo partidos como el PCN. Se dice por ahí, yo no lo sé porque no lo hicieron enfrente de mí, pero se dice por ahí que buena cantidad de recursos Arena se la destinó al PCN para que el PCN pudiera lograr sacar más diputados, y establecen una alianza. Recursos es dinero, mucho dinero. Hay muchas formas de llevar recursos. Dinero es una de ellas, pero no es la única. No es la única, ¿no? Hay muchas maneras. Cuotas de poder en otras partes. Incluso también especies que se pueden dar en colaboración en la campaña. Las especies muchas veces son bastante
bastante útiles, ¿verdad? Espacios publicitarios, etcétera. Pero se dijo que le dio $200,000, Aldo. Eso es lo que se ha escuchado por ahí, yo te digo, yo no lo puedo asegurar porque no estuve enfrente cuando eso ocurrió, si es que ocurrió. Ahora, pero de que no me cabe duda de que hubieron colaboraciones y que hubieron afinidades y hubieron facilidades, eso no me cabe duda porque yo estuve en la campaña, ¿verdad? Y uno puede percibir eso cuando está en las campañas. Pero eso obedecía a una estrategia y no es inválido, pues. O sea, la estrategia era recomponer el antiguo bloque de derecha y mira si no lo lograron. ¿Te acordás el bloque PCN, PDC, Arena, que durante tantos años fue aplanador en la Asamblea Legislativa y realizaron perversidades para este país, como por ejemplo la dolarización, por mencionar una de tantas, ¿verdad? Aquí muchos se rascan las vestiduras con relación a la partidocracia, que señalan la partidocracia y que el FMLN aquí, el FMLN para allá. Bueno, pero ¿y quién inauguró la partidocracia en este país, Julio? Y no fueron el antiguo bloque de derecha, pues. ¿Acaso ellos no nombraban a los magistrados que querían en la Corte Suprema? A los fiscal, el Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas. Por Dios santo, si la Corte de Cuentas durante añales, como que era la casa club del PCN. Y nadie decía, y nadie se rasgaba las vestiduras en aquel momento, ¿no? ¿Qué más partidocracia que eso y qué más control de las instituciones? Yo quisiera ver si realmente Arena, que tiene ahora intenciones de regresar al control del Ejecutivo, ha renunciado, y ahora que tiene control legislativo y que vienen elecciones importantes de segundo grado, ha renunciado a esa perversidad de querer poner cuotas suyas, cuotismo, en las instituciones para tratar de controlarlas. Porque si las instituciones están controladas por gente que yo miro afín a mi adversario, es malo. Pero si están controladas por gente que yo considero afín a mí, entonces es bueno. Eso no es posible. Ya lo vamos a ver luego con la elección de los magistrados a la Corte Suprema, tema de fiscal también y otros más. Entonces, en buenas cuentas, a mi modo de ver, la estrategia con respecto a Bukele es, para mí, la que se va a imponer es inhabilitarlo. Pero eso pasa por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ese es el primer filtro. Ahí están presentadas, el hombre ha presentado ahí sus firmas y hay términos legales que se deben de cumplir. Ahora, que si el tribunal se va a tomar el tiempo, lo va a tomar bien relajado, laxo, los términos hasta el máximo que pueden, por ejemplo, la ley les permita, no lo sé. Pero yo creo que sería un error. Sería un error porque probablemente no sean todas las firmas que se dicen que van ahí, pero 50,000 firmas yo creo que están ahí. Eso sí, 50,000 firmas. Cuello Telles que no se iba a prestar a lloriqueos de nadie. Inclusive se ha llegado a decir que las redes sociales los están presionando demasiado. Bueno, y él se siente presionado por los activistas de Facebook y Twitter, ese será problema de él. Pero yo creo que un magistrado de la talla del Tribunal Supremo Electoral no debería usar ese lenguaje, ¿verdad? O sea, eso desdice de una persona, estar hablando, llamarle así a la gente que pueda estar demandando celeridad por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y yo, si estuviera en los zapatos del hombre, que no es mi caso, pero si estuviera en los zapatos del hombre, yo tengo todo el derecho a pedir celeridad y yo tengo todo el derecho a poder reclamar públicamente lo que crea que yo puedo reclamar, toda vez que no caiga en ilícitos, ¿verdad? Como que empiece a insultar, como que empiece a calumniar, etcétera. ¿Tú crees que sería un error de parte del Tribunal Supremo Electoral, Aldo, inhabilitar o ponerle obstáculos a la creación del partido Nuevas Ideas? Sería un grave error si se buscan subterfugios, ¿verdad? Subterfugios legales para poder evitarlo. Creo que sería un grave error y además que sería bastante grosero, muy burdo. Pienso yo que esa vía sería demasiado grotesca y no creo que se presten a eso, pero yo creo que tampoco van a salir a la carrera a hacerlo, ¿no? Creo que se van a tomar su tiempo y entre más se puede estirar el periodo pues ellos no tienen ninguna prisa. Que si el tribunal está derechizado o no está derechizado, a mí me parece que la correlación actual del Tribunal Supremo Electoral después de la salida de Ulises Rivas, me parece que la gente que puede hacer correlación de mayoría es gente que tiene un pensamiento más afín a la derecha. No estoy diciendo con esto que sean instrumentos partidarios o que
tomen órdenes de gente que le llame para decirle lo que tienen que hacer o cómo resolver, pero me parece que hay gente que tiene un pensamiento más afín a la derecha. Y eso, pues uno no debe de sentirse mal, aunque sea funcionario, por tener pensamiento más afín a la derecha o a la izquierda. El problema es que tanta independencia tiene, realmente, a la hora de resolver qué tanto apego a la ley, con qué tanto apego a la ley lo haga. Bueno, vamos a tener chance. Tenemos último bloque para poder platicar sobre esto. Último, derechizada el Tribunal Supremo Electoral, derechizada la Asamblea Legislativa. Dice Aldo que en todo caso Arena le apostaría a inhabilitar a Nayib Bukele con su partido Nuevas Ideas, y ese es como el escenario, dice Aldo, que es que Arena busca que vaya solo con el FMLN a las elecciones. Vamos a ir platicando sobre este y otros temas después del corte. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Me acompaña en el estudio el abogado, el catedrático Aldo Álvarez, hablando sobre la política nacional. Arena está diseñando una estrategia, según tu punto de vista, Aldo, de cara a las presidenciales. Y uno de los enfiles es Nayib Bukele. ¿Tú ves que Arena, aparte de buscar inhabilitarlo, Arena ha comenzado su momento de desgastar a Nayib Bukele? Pues mira, la estrategia presidencial comenzó desde antes de la legislativa. De hecho, sí, la legislativa es un eslabón. Se montaron las elecciones. Exacto, un eslabón más de la estrategia de Arena para la presidencial. Y lo va a utilizar como una estrategia. Pero a mi modo de ver, hay varias corrientes, incluso adentro de Arena, a donde algunas de ellas dicen, no, miren, hay que dejarlo y ganarle en las elecciones. Pero creo que la que se impone es la que te decía yo hace un momento, la de hay que buscar inhabilitarlo y no hay que tomarse riesgos innecesarios, por si acaso, porque le van a meter mucha plata a la campaña, por si acaso mejor de una sola vez inhabilitémoslo. Entonces, la vía partidaria es una, lo que estábamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, pero hay muchas otras estrategias que pueden ser, algunas de ellas un poco perversas. Yo no quisiera, y aquí tal vez si me está escuchando, no quisiera pensar que el actual recién instalado alcalde de San Salvador, ¿verdad?, vaya exprofesamente a buscar los recovecos de la alcaldía algún tipo de documento o algo que pretenda ser utilizado legalmente contra el exalcalde de San Salvador. Bueno, ya está diciendo de que lo ha dejado endeudado. Sí, y lo ha dejado endeudado y también que hay un montón de proyectos ahí que tienen financiamiento extraño y que ahorita están realizando auditorías, como dejando entrever o preparando el camino para un anuncio más o menos futuro, ¿verdad?, o más próximo, en el sentido de que mira que hay unos hallazgos, ahí vamos a ir a poner la noticia a la Corte de Cuentas para que se investigue y va. El tema de probidad también es otro. El probidad, entiendo yo que hay un expediente que ha sido conocido, no sé si ya fue conocido por Corte Plena, pero hay un expediente y ¿qué pasa si probidad pasa esto a los tribunales correspondientes? Muchos dicen, pero es que la actual Corte Suprema de Justicia está derechizada, para usar una palabra que tú dijiste. Yo no podría asegurar eso, ¿verdad?, pero yo quisiera pensar que van a tomar su decisión sobre bases sólidas e informes sólidos, pero se presta la especulación. ¿Qué tal si ese expediente lo pasan? A mi modo de ver, parece ser que pueden haber muchísimas combinaciones aquí, pero la estrategia pasa por no dejarlo participar. ¿Qué te parece, Aldo, ese fenómeno que muchos han comentado? En lo particular también me parece un fenómeno social muy interesante, ver que Nayib Bukele con Nuevas Ideas llama a la firma y se ven 100 lugares al final donde la gente participando, haciendo fila para ir a poner su firma. Uno pasaba por Metrocentro, por ejemplo, y veía una fila larga de personas tomándose el tiempo de ir a firmar para apoyar este movimiento. ¿Cómo ves este fenómeno que casi no se ve, Aldo? Casi no se ve porque si tú analizas lo que hay realmente, fíjate que ha habido una evolución de la apatía que había antes,
que sigue habiendo pues en algunos sectores, varios sectores, pero lo que ahora hay es rabia. Ya lo que hay es rabia contra el sistema. O sea, ya el hastío, la apatía pasó de hastío a hartazgo y ahora se ha convertido en rabia. Y esa rabia ya es contra el sistema partidario, contra las instituciones así como han funcionado. Entonces, una persona como Nayib Bukele lo que encarna es el antisistema. O sea, quien sale es un outsider, quien sale fuera de la vida tradicional partidaria, encarna esa rabia y se convierte como en la punta de lanza de esto que está ahí, ¿verdad? Que estaba no dormido, sino que estaba surgiendo. Entonces esa es la preocupación de muchos. ¿Falta de liderazgo del país? Falta de liderazgo, porque una de las crisis más grandes que hemos tenido en los últimos años es la crisis de liderazgo que ha habido. Entonces, claro, el poder de convocatoria, porque podía haber rabia, podía haber ira, lo que tú querrás, pero ¿quién convoca? ¿Quién convocaba? ¿Quién convocaba? Entonces, mira, el principal problema, y con esto te voy cerrando el análisis, el principal problema de Nayib ahora es que él necesita un instrumento partidario. Por la cuestión de los tiempos, por mucho que él ha dicho, la gente que está cercana a él ha dicho que la convocatoria primaria es que hizo como movimiento, es valedera, porque los tratados y los derechos... Sí, pero en todo lo que se va a pelear allá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo comen los tiempos. No hay tiempo para que Nayib con nuevas ideas sea candidato a presidente, Aldo, viéndolo jurídicamente. Jurídicamente hablando, con nuevas ideas, no. Porque si supongamos que a nuevas ideas lo autorizaran mañana, pero el periodo para convocar a elecciones internas ya precluyó hace un par de meses. Entonces ya es imposible que un partido, que en ese momento no era partido, convoque a primarias ahora porque el tiempo ya pasó. Entonces, con nuevas ideas, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no podría. Ahora, esto no quiere decir que él no pueda buscar un instrumento partidario, ¿no? Probablemente lo va a hacer. ¿Tú crees que va a ser así? Si él tiene el deseo de participar, no le queda de otra. Ahora, nada impide que Nuevas Ideas se pueda coaligar. Si ya es partido, en un momento dado, antes de la inscripción de candidatos, Nuevas Ideas se puede coaligar. ¿Con quién? Pues no lo sé. ¿Con un grande o con un pequeño? No sé, pero con los grandes obviamente que no puede ser, ¿verdad? Porque ¿con el Frente no? No la veo yo por ahí. Creo que el Frente ahorita, hoy por hoy, le está apostando a sus elecciones internas, a su candidato interno, que si tú ves cambió la configuración de elección después del 4 de marzo. ¿verdad? Claro. Ahora ya no es el dedazo, sino que ahora ya es la interna y... Un ring. No sé si ese ring estará medio inclinadito para un lado o para otro, pero muchos ya incluso dicen que hay probabilidades altas que ya no sea Gerson el que termine ganando las elecciones por la frescura, por la proyección de juventud. Que pueda dar Hugo. Ahora, ya Hugo como candidato, si es que Hugo gana, no la tiene fácil. No la tiene fácil porque el FMLN perdió casi la mitad de su voto duro en las últimas elecciones. O sea, de 800,000 y pico que normalmente votaban por el FMLN, cayó casi a 400. O sea, eso es la mitad. O sea, y además de eso, primero, ¿cómo recuperar y quedar exactamente con el voto tradicional? No digamos remontarlo, porque vos no puedes ganar las elecciones en este país. Más o menos necesitarás 1.200.000, 1.300.000 para poder ganar las elecciones. ¿Cómo remontar de 400,000 a 1.300.000? Eso no es nada fácil. ¿Arena debería estar confiado, Aldo, de lo que ahora está viviendo? Arena creo que tiene actitud triunfalista, pero no debería estar confiado, porque en política vos sabés que el que se duerme la pierde. Pero tiene una actitud triunfalista. De hecho, a pesar que con baja representatividad entró a la asamblea y ganó mayoría, muy baja representatividad, y eso debería bastar para que sean más humildes en su forma de actuar, pero creo que está con un triunfalismo y ya están preparando yo le llamo el paquetazo, ¿verdad?, de leyes que van a implementar. Ya lo anunciaron, o sea, aquí no hay nada oculto, ya lo anunciaron, y como tienen correlación de bloque, me parece que varias fracciones y diputados van a terminar siendo poco relevantes en términos aritméticos de votación. No estoy diciendo que no lo puedan hacer en términos morales y en términos de que sean una voz de peso adentro. Por ejemplo, el no partidario, por ejemplo. Si uno mira los escenarios de votación, queda relegado a la irrelevancia prácticamente en términos de votación.
pero me imagino que querrá alzar su voz, ¿verdad? Lo mismo el diputado del Cambio Democrático también, ¿verdad? Su voz va a pesar porque alguien que está dentro pues tiene mayor información, pero pueden haber escenarios de votaciones a donde también no terminen siendo tan relevantes. Entonces, pero sí su peso moral en términos de denuncia, en términos de señalamiento de las cosas que se hacen mal, en términos de señalamiento de los desmanes que puedan hacer la junta directiva. Imagínate si no hicieron perdonen la palabra que voy a usar, la patanada de disminuir de 14 a 11 los miembros de junta directiva. O sea, 3 miembros de junta fue todo lo que redujeron. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniéndolo como una fuente de privilegios, a pesar que ahora se andan rasgando las vestiduras diciendo que renuncian a los seguros, a los vehículos. Sí, pero hay sueldos diferenciados. Los de la junta directiva ganan bastante más. ¿Cuánto ganan? Pues un miembro de junta directiva puede ganar hasta $1,500 más que el de la llanura, ¿verdad? Y el presidente de la asamblea puede ganar hasta $2,000 o más dólares. Pero en total, ¿cuánto puede ganar un directivo de asamblea? Pues puede ganar arriba de los $5,000. Arriba de los $5,000. Arriba de los $5,000, que incluso ya llegando al sueldo del presidente, creo yo. ¿Crees que, para terminar, Aldo, crees que le conviene a la derecha mostrarse como bloque arrollador, como aplanadora en esta legislatura? No le conviene en términos de imagen, porque daría la idea de más de lo mismo y también de autoritarismo. Pero creo que hay diferentes formas en que lo va a proyectar, en que lo va a hacer, ¿no? Hay diferentes maneras en que lo va a hacer. Ahora, cuando sea necesario hacerlo, lo va a hacer, porque yo ya te dije que la estrategia es desgastar al gobierno. Y si para desgastar a este gobierno, para hacerlo ver mal a él y su partido, para que puedan entonces ellos sacar ventaja de eso, si para eso tienen que bloquearle muchas cosas, lo van a hacer, incluyendo la parte presupuestaria. Sí. Entonces, yo quisiera finalizar diciendo lo siguiente. El escenario está cambiante, esto es versátil, pero si el señor Bukele, por ejemplo, tiene serias aspiraciones de entrar a la campaña electoral, yo le daría un consejo sin que me lo esté pidiendo. Probablemente lo tenga, pero no se percibe que sea así. Proyecto político. Que tenga un proyecto político. Tiene que presentar y manifestar proyecto político. Sustento político. Un sustento político. Aldo, gracias por estar con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. No, gracias a ti, Julio, un placer venir siempre. Bueno, a ustedes en casa, gracias por estar con nosotros siempre. Mañana una nueva propuesta. Pasen todos un feliz día.